Bienvenidos, buenas tardes a un episodio más del podcast El Diván de Iván, donde estaremos el día de hoy platicando algo muy interesante con Marcos Valadez. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que va a ser una plática muy interesante y el tema es cómo se dan estas relaciones entre jóvenes y que llegan a temas de violencia o de agresiones, en lo cual tú ya has profundizado bastante y pues, ¿cómo podríamos empezar esta conversación, Marcos? Hola, hola, ¿qué tal, Iván? Mucho gusto estar aquí, muy emocionado, muy contento. Mira, efectivamente, una de las cosas más interesantes de este tipo de temas es que pareciera ser que son temas de adultos, temas ya de relaciones con muchos años, quizá que la monotonía o la costumbre, o quizá también pues el acervo cultural, la historia de las parejas, invitarían a pensar que es cosa de personas ya mayores, ¿no? De relaciones ya muy maduras. Sin embargo, es interesante observar que esto acontece desde edades muy tempranas, primeras relaciones, relaciones con jóvenes, adolescentes. Entonces es ahí donde, pues, en lo particular me empezó a llamar muchísimo la atención y creo que eso es un punto que nos invita de entrada a reflexionar, ¿no? ¿Por qué tan joven? Claro, ¿y dónde piensas tú que inicia esto? ¿De qué manera, digamos, en temas se va manifestando en su relación a través de redes sociales que están ahora muy de moda? ¿Es a través de a lo mejor, reuniones que tienen con amigos? ¿Dónde es donde se ven las agresiones? ¿Cuando están solos en pareja? ¿Cómo has visto tú este fenómeno? Bien, es importante aclarar primero, pues, qué es abuso, ¿no? O sea, cuando encontramos un abuso, cuando hay violencia, bueno, cuando existen comportamientos verbales, cuando existen amenazas, cuando existe un tipo de control. Entonces, si nosotros observamos eso, podemos ver de entrada que pueden aparecer en cualquier tipo de expresión del comportamiento humano. Es decir, puede ser en lo privado, puede ser de manera social, cuando convivimos, en puntos ahora que prácticamente estamos desdoblando nuestra personalidad a un área digital, pues entonces también ahí aparece este tipo de abuso, este tipo de amenaza, este tipo de coerción y sobre todo de control, a veces camuflajeado, pero se pudiera perder en esta área digital. Sin embargo, aparece y es perceptible tanto dentro de la pareja como fuera. El detalle es que en ocasiones esto termina por no saberse expresar y es cuando empieza a generarse un problema ya más fuerte. Entonces, en cualquier área. Ok, entonces estamos viendo que en esta dinámica que se da, tú dices, es perceptible, pero pareciera entonces que si se da, es perceptible por el círculo más cercano, pero no de los papás, los hermanos. O sea, ¿cómo es esa diferencia? Mira, algo que pudiera decir es que aun y aunque la pareja perciba algo, luego el círculo más cercano, como dices tú, amigos muy allegados y la familia, luego el entorno, compañeros de escuela, de trabajo, pues ahora los chicos tienen la oportunidad de expresar su personalidad en múltiples grupos como deportes, arte, etcétera. ah, Termina por ser matizado porque no queremos meternos en los problemas de alguien más, quizás si se llevan. Entonces hay ciertas pautas que, aunque los demás lo pudieran observar, se matiza, se maquilla, a veces estamos acostumbrados y volteamos, o pues por desgracia también se idealiza la forma de amor, entonces pierde ahí el rigor, pierde ahí el matiz y se difumina y se acostumbra, ¿no? Llega a normalizarse. Se normaliza. Fíjate que, bueno, ahorita que estamos hablando, viene a mi mente un caso de alumnas que yo tuve en algún momento que me pidieron en una exposición que iban a hacer hablar sobre este tema y me parecía a mí como algo muy lejano. Sin embargo, ellas comentaban que se daba mucho, pero te estoy hablando de hace 7, 6 años que tengo recuerdo de esa clase.
Y ahora que lo mencionas tú y que estás diciendo más la parte de las redes sociales o del aspecto digital, pues sí me llama la atención porque pareciera que no estamos poniendo atención realmente a lo que ahí pasa. ¿Qué podría hacer un papá ante esta situación en la que los jóvenes quieren andar con quien ellos dicen y a veces el papá o la mamá detecta este tipo de cosas y los hijos quieren seguir en esa relación? ¿Qué podría ser ahí? De entrada es una pregunta súper oportuna y aún y aunque es oportuna, parece ser que se pudiera malentender y decir, bueno, pues es que es fácil, hay que hacer esto. Pero la verdad es que no, es una situación muy delicada, muy fina, demasiado fina, y entonces habría que poner como que las bases, poner primero la frase y luego los puntos en la I. ¿Qué pueden hacer los papás? Entendamos que en esta etapa, por así decirlo, digo, el ser humano es el ser humano desde que nace hasta que muere, pero pudiéramos dividir el crecimiento, ¿verdad?, en etapas para sentirnos un poquito más cómodos, tener una sensación de control en esto, ¿no? Y pudiéramos decir que en la adolescencia ocurren fenómenos interesantes. De entrada, podemos observar que nosotros como individuos estamos buscando nuestra identidad, estamos buscando dónde pertenecemos. Empezamos también a desprendernos un poco de los padres y existen ciertas pautas de idealización sobre otras figuras a las cuales mi historia me empuja a verlos como modelos a seguir. Entonces, con estas y más factores, pero suponiendo estos factores, hemos de entender que entonces si el individuo como adolescente empieza a forjar su personalidad y está viendo otras áreas, está viendo ya también que papá, caramba, pues no es tan perfecto como yo lo veía, ¿verdad? Ya no es el Superman, ¿verdad? Ya de repente le empieza a encontrar, pues ya tiene canitas, ya tiene ciertos patrones de comportamiento que no me gustan. Entonces también podemos ver que hay una distancia. En esta distancia que es natural y pudiéramos decir que hasta sana, se está desprendiendo de cómo él percibe a su papá y lo que él empieza a querer. Entonces pudiéramos decir que ya de ahí hay un conflicto, ¿no? Claro. Un padre que quiere acercarse y un hijo que dice, caramba, o sea, sí permito que te acerques, pero yo pongo distancia y yo sé cómo, y a veces no sé ni por qué, pero quiero mantenerme a raya para empezar a buscarme a mí mismo. Ese conflicto, pues, no se necesita ser muy inteligente para saber que es el caldo de cultivo para detonar muchas cosas. Entonces, con eso, insisto, con esto como base, ¿qué pudiera hacer el papá? Bueno, de entrada, entender que esto es natural, este conflicto es natural, es parte del desarrollo. Nosotros lo vivimos como adolescentes, como jóvenes, y ellos, nuestros hijos también. Entonces, entender que eso no es personal, que él se está desarrollando, él está batallando. Lo pongo como un ejemplo muy burdo, pero es como cuando tenemos hijos de 3, 4 años y se le caen las cosas de las manos. No es porque él quiera tirar el vaso de agua en la mesa, ¿no? Y justo cuando vienen las visitas que no debe haber mugrero, es ahí donde lo tira. No lo hace adrede, ¿no? O sea, le falta control motriz, está aprendiendo, se está desarrollando. Entonces uno entiende y bueno, pues le enseña a limpiar. Lo tiras, lo limpias, no pasa nada. Le damos confianza al niño para que empiece a desarrollarse de manera, pues, propia. Igual con el adolescente, entender que este conflicto, bueno, pues entiendo que es parte de tu desarrollo. No significa que no duele, ¿no? Pero pues hace uno ejercicios o tripas, corazón, como se dice, y dar un espacio, dar el espacio a los jóvenes. Ese espacio es observado, ese espacio es acompañado. Oye, voy para allá, ¿ok? ¿Con qué? ¿A dónde? Si tengo la oportunidad, voy, voy, te dejo, voy, te recojo. Ahora es un reto porque las dos partes, tanto padre y madre, trabajan, ¿verdad? Es un reto, la familia es un reto, ¿no? Entonces, entender que es una invitación a mantener nosotros una comunicación incondicional. El amor es incondicional. Yo te apoyo, yo te sigo, yo te
te procuro, trato de estar a un lado tuyo. A veces ese ejercicio, no es difícil imaginarlo, pues va a tener cosas ríspidas. Entender que no es personal y que mi chamba como papá es estar ahí, protegiendo, cuidando, brindando su espacio. Y ahora sí que a prueba y error vamos como ubicando cuál es la distancia óptima. Invito a pensar en el trabajo. A veces en el trabajo no todas las personas donde estamos nos caen muy bien y sin embargo trabajamos y trabajamos profesionalmente, nos desarrollamos. Bueno, esto pudiera ser algo similar, que ese conflicto está ahí y hemos de apoyarlo, de verlo, constante vigilancia, por decirlo de una. Es decir, mantenerte cerca, pero no decirle no puedes estar con esta persona, aun y cuando uno como papá vea que hay agresión o que no es la relación ideal, se le tiene que dejar un tiempo para que él o ella reaccionen. Más que poner pautas de hacer esto, cuando salga A más B, entonces el papá ha de actuar con C, hay que tener, invito más bien, a tener una reflexión de quién es el hijo a quien estás observando, a quien estás cuidando. Él, insisto, no es vaya, esto de las etapas no es de que, bueno, era niño y luego se convirtió de la noche a la mañana a adolescente. Es una historia. Él viene contigo, tú lo conoces, ese niño, a tu hija, tú la conoces. Hay cosas que tú sabes que le cuestan trabajo, hay otras que no. Yo invitaría más que a eso, a tener fe en el trabajo que hemos hecho como padres, lo que le hemos enseñado, lo que nos ha visto a nosotros. Oye, bueno, pero es que pues yo no, ahora que estoy viéndolo, pues no fui un excelente padre, entonces puede dolerme algunas cosas o me dolieron como padre ciertas cosas, entonces mi hijo las va a repetir, observar y el diálogo. El diálogo no pudiera decir constante, más bien una invitación a que él nos muestre su mundo y compartirles nuestra experiencia. Imaginemos a un adolescente y luego a un niño, bueno, pues un niño dices, vamos a hacer esto, pues lo hace, ¿no? O sea, él todavía te está observando como, pues su todo, ¿no? Ahora que ya no eres su figura y le dices lo hace, caramba, pues ¿qué sentimos cuando nuestro jefe nos pone a hacer algo a los 5 minutos antes de partir del trabajo y dices, oiga, nos duele, ¿no? Entonces, puede venir esto y es más bien invitarlos a que haya un diálogo de ida y vuelta, donde ellos sean los que más se expresen. Quizá ese pudiera ser, insisto, pudiera ser algo que llame más la atención, que a veces como papás nuestro miedo, nuestra angustia nos gana y tratamos de hablar más y más y más y darles consejos y le pongo esto y le pongo YouTube. Un niño ya lo que quiere es irse a dormir o irse con sus amigos y el adolescente ya no nos pone atención. Cambiar la batuta. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué aspiras? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿De chavo te gustaba esto? ¿Cuál es tu inquietud? No de manera dinámica, sino, insisto, como una charla, como una reflexión, ¿para dónde vas? Bueno, trae esto, trae inquietud de tener un noviazgo. Bueno, pues, ¿qué piensa el del noviazgo? ¿Qué piensa de todos esos temas que a nosotros nos llaman la atención? Bueno, preguntarle, quizá ni le llaman la atención a él o ella, tiene otras inquietudes, y empezar a confiar en él y en nosotros, la labor que hicimos como padre. Un padre que se sienta y que quiere llevar una buena relación con su hijo, seguramente, probablemente, quiero pensar, que bueno, había amor ahí y que tomó decisiones para eso, ¿no? Claro. Oye, y esto, bueno, es como lo que acabamos de platicar, tiene que ver con, pues, sí, la relación con el papá y donde se le da la oportunidad al hijo o a la hija de que tome sus decisiones y que estés de manera, digamos, controlada, a la expectativa y cuidando al hijo. Pero, ¿qué se puede hacer en los casos en los que el adolescente o la adolescente está viviendo una relación de abuso y no haya cómo salir de ahí? O sea, quiere pedir ayuda, pero se siente avergonzado porque no le quiere decir al papá o a la mamá, o a lo mejor sabe o piensa que si dice algo
se puede generar un problema mayor. Te quiero poner el ejemplo continuando con estas alumnas de las que te hablaba. Una de ellas me decía, yo soy de Tamaulipas y mi papá conoce al papá de mi novio y mi novio me pega. Entonces, si yo le digo a mi papá, se va a hacer un problema de familia si yo no quiero que eso ocurra. Entonces me dice, lo que yo hice fue pedirle a mi papá que me mandara a estudiar acá a Monterrey, pero resulta que mi novio también. Entonces ahora estoy sola con él aquí en Monterrey y pues cada que discutimos me pega. Entonces, ¿qué podría decírsele a una persona más allá de, pues, que acuda con las autoridades, sino a nivel personal? ¿Cómo podría a lo mejor cobrar valor o para poder denunciar o hablar con sus papás? Entendamos que esta dinámica que puede suceder, que puede presentarse dentro de los jóvenes, insisto, viene de una historia. Ah, no se hicieron novios y luego al día siguiente vino el conato de violencia, ¿no? Se fue creando, ¿no? Ah, esto es precisamente lo que impide o invita, a veces más que impedir, invita al adolescente a quédate callado. ¿Por qué? Porque ya ahí nos habla de que, bueno, hay una relación con su papá, algo especial, ¿no? Que no se anima a entablar con él sus problemas, ¿no? Entonces, ahí ya hay algo. Él ya trae algo en su historia, esta chica ya trae su historia donde comunicarse con su papá es complicado. Viene un problema, es todavía más complicado. Y luego se conocen, se arma ahí la maraña, se hace una historia que para el adolescente es real. No sabemos cómo cómo actuó el papá o cómo pudiera actuar el papá y hasta el papá del novio, ¿no? Pero el adolescente trae esa historia. Pues de entrada como papá, pues no va a saber y si sabe, pues va a estar pintado de otra manera. Entonces, ahí en la situación quiero pensar como la adolescente es entender de entrada que cualquier cosa que implica abuso de cualquier tipo, físico, emocional, ahora de las redes sociales que estamos observando, económico o hasta sexual, uno puede poner un alto. De entrada, entender que este alto es pedir ayuda. A veces es sumamente positivo el ir a hablar con alguien, de preferencia obviamente con una autoridad, pero si nos cae tanta presión y no sabemos qué hacer, el simplemente hecho de hablar con alguien, eso nos empieza a abrir las posibilidades. Insisto, por eso decir que ante este hecho hay que hacer A o B sería muy complejo, muy sesgado decirlo. Importante más es invitar a la reflexión y sobre todo al autocuidado. Saber que una de las principales herramientas que tenemos como seres humanos en un momento donde algo nos duele es ir a pedir ayuda, buscar cómo defendernos, decir algo. Entonces, invitaríamos a cualquier persona que está viviendo una situación de violencia a acercarse a alguien y dialogarlo. Ya con esa idea, descargar esta emoción, de entrada obviamente no se solucionan las cosas, pero es el primer paso que podemos ver y sondear posibilidades, ver qué herramientas tenemos. Recordemos, según me comentas, la chica fue la que ideó, no, pero me vengo para acá, pero fue sola, ¿no? O sea, fue una idea en su pequeño marco de posibilidades, porque recordemos que cuando el ser humano está presionado, en lugar de expandirse las posibilidades, las contraemos, ¿no? Bueno, pues por demás interesante lo que hemos estado platicando y creo que algo que dejaría también mucho valor para las personas que nos están escuchando es a lo mejor que pudieras describirnos si hay etapas
por las que va pasando una relación que se va tornando agresiva o violenta que pudiéramos detectar o que pudiera detectar la persona que está viviendo, la verdad, y que a lo mejor dice, pues eso es algo normal, no se da cuenta de que ya existen patrones estudiados y etapas que ella o él podría identificar. Claro, de entrada, como lo hemos comentado, insisto, esto es una historia. El sujeto o cualquier persona lleva cargando, sí, pues toda la historia, el contexto, los recuerdos de familia, cómo lo van arropando. Pero, insisto, y bien lo comentas, sí podemos marcar algún tipo de patrones, pueden mencionar, digamos, 4 etapas, por ponerlo de una forma, ¿no? Y es primero que en el inicio, pues como cualquier pareja, se observa pues una sensación de sentirnos especiales, ¿verdad? Entonces en cualquier pareja, oye, pues empezamos a salir novios, a conocernos, y pues hay en las dos partes esta búsqueda de sentirnos especiales, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a gustar sentirnos observados, acompañados, que quieran estar conmigo? Pues eso es de manera inicial. Luego aparecería algo de incomodidad. Se espera normal que dos mundos diferentes al principio concuerdan casi en todo, casi es mágico, insisto, pero después empiezan a ver las notas disonantes con música, ¿no? Chis, esto no me gustó, ¿no? Y ahí es quizá donde empezamos a observar patrones diferentes, donde hay un crecimiento y donde hay algo que se estanca y quizá que empieza a doler. Esto no se habla. Es ahí donde aparece la tercera etapa. Es decir, la primera, pues, una sensación de especialidad. Me siento especial con esta persona. Luego, me siento incómodo, pero no lo hablo. Y al no hablarlo, empieza esta idea de justificar. Bueno, es que una de las frases más típicas es que así es el amor, ¿no? Él se encela, pero es que me quiere mucho. O bueno, es que me habla fuerte, pero es que no comió, ¿verdad? O le fue mal en los exámenes. Empezamos a justificar esta idea, ¿no? Entonces, ya aquí, nosotros como individuos empezamos poco a poco a deslindar lo que está pasando de lo que estoy sintiendo. Observemos cómo inició que se empieza a romper, por decirlo de una forma, percibiendo que algo no me gusta, pero me quedo callado. Después, en la cuarta etapa, aparece una idea de normalización. Bueno, pues ya es que así es. X, es una frase muy escuchada, ¿no? Bueno, pues es que así es y bueno, pues no hay forma. Poco a poco empezamos a sentirnos con muy pocas herramientas y toleramos lo que no se puede tolerar, lo intolerable, ¿no? Entonces, pudiéramos llamar esas 4 etapas. Y vamos a suponer que una persona, una jovencita detecta que está en este ciclo, por así decirlo, en este patrón de etapas. A lo mejor alguna recomendación rápida que se le pudiera dar, como, ¿sabes qué? Mira, si estás viendo, te recomendaría de inicio que pudieras hacer esto, o a lo mejor te funcionaría tal o cual cosa. Ahorita dijiste algo muy importante, ¿verdad? O sea, existen los primeros puntos de quiebre y se decide no hablar. Sí, exacto. Entonces, bueno, así como ese, habría algunos otros elementos, tips que pudiera dársele a una jovencita. Claro, en inteligencia que a veces no nos estamos dando cuenta de que ni siquiera que estamos decidiendo no hablar. Quizá mi historia me dice, no, pues pues yo lo que veo en los noviazgos es que nadie se queja, pues yo creo que entonces me debe quedar callado. La primera pauta que pudiéramos decir es, ¿qué hacemos cuando algo nos gusta? Pues decimos alto, ¿no? Entonces, en esa palabrita me gustaría ya acomodar ciertas herramientas, ¿no? Alto A, ¿no? Alerta a lo que sientes. Si algo no te gusta, escúchalo. Date el valor, el tiempo y háblalo. De entrada, con uno mismo. Y es que en serio, esto no me gusta. Es que a lo mejor es normal en todas las relaciones. Pues será normal en todas las relaciones, pero a mí no me gusta. Entonces, alerta a lo que siento. Darnos la oportunidad, quizá, si no aprendimos eso, sí observar como tips o como herramienta que podemos escuchar lo que sentimos y darle un espacio. ¿Qué estoy sintiendo? Y escuchar.
luego, ya que lo ubicamos, ya que sabemos, bueno, pues es que esto no me gusta, podemos hablar y poner límites. Por eso, alto la L de límites. ¿Cuáles límites? Bueno, pues es que no me gusta que me hables así, no quiero que lo vuelvas a hacer. Bueno, es que esto y lo otro. Empieza ya a ver la comunicación de esto. Y claro, ante esta situación, cuando vienen los reclamos o empieza a generarse ya una dinámica, una T de tu voz vale. Mantener esa decisión de lo que ya hicimos al principio, esta idea, esta sensación que existe en mí, ponerle voz, nuestra voz vale. Y por último, una O de esta es la oportunidad de pedir ayuda. Saber que cuando estamos pasando algo neblinoso, perdón, que no se entiende muy bien, podemos pedir ayuda. Entonces, una pequeña herramienta pudiera ser poner un alto. Ok, creo que estamos ante una situación que, por lo que hemos estado describiendo, es en su etapa inicial, Sí. en la adolescencia, ¿verdad? Y quizás la preocupación para muchos de los papás es que esto puede luego ir avanzando hacia una relación a lo mejor ya de pareja formal, como bien tú dijiste, ¿verdad? En la que se transforme en algo donde la violencia escale y llegue a consecuencias mayores. Entonces creo muy relevante todo lo que has estado virtiendo aquí en la conversación porque los jóvenes están en etapa de desarrollo, están aprendiendo, como bien dijiste tú, y se les debe dar libertad, pero bueno, que también sepan que hay con quién acercarse, hay maneras de hablar, maneras de decir, como bien dijiste tú, oye, alto, aquí algo malo está pasando o me está pasando. Finalmente me gustaría preguntarte ya para terminar, en tu caso, si pudiéramos nosotros decir a un papá directamente, a un papá o a una mamá que está teniendo una situación así de conflicto, dos cosas que no debería dejar de hacer. Ah, qué padre, qué buena pregunta, digo, yo también soy padre, ¿no? Sí. Mi hija tiene 9 años, ¿no? Pero esto va a crecer y ella, Ujú. como cualquier ser humano, está expuesta a este tipo de cosas. ¿Qué me diría yo a mí mismo, Sí, por así claro. decirlo? Pues entender que mi hija tiene su propio crecimiento. Hace poco vi un meme, ¿no? Donde venía una niña jugando con las plastilinas y una mamá ve que la niña mezcla todas las plastilinas y le iba a gritar. Pero viene en el meme, viene el aviso, la plastilina es de ella. O sea, no le puedo jugar. ¿No? Bueno, sí, la vida es de ella, claro que sí, pero me mantengo viéndola. Ella juega y yo estoy viéndola, observándola, estando atento, darme el espacio. ¿Qué le diría a los padres de entrada o qué me diría a mí mismo? Sería mantente cerca de ella, está en contacto de ella. No forzosamente tiene que estar en una cercanía física, pero sí en un diálogo. Sabemos cuando un niño, las mamás saben cuando un niño llora, que es por hambre o que es porque trae frío o está sucio. No sé, uno como hombre, bueno, yo nunca pude distinguirlo, pero mi esposa sí, ¿no? Bueno, entender que hay una dinámica familiar, que es un trabajo en equipo y el equipo está integrado por el adolescente y los padres o los tutores que están ahí al lado. Entonces, entender, la segunda sería, no estamos solos tampoco nosotros. Estar cerca de nuestros hijos y cuando yo me sienta insuficiente, apoyarnos en la pareja. Y si la pareja nos dice, estoy igual o peor que tú, buscar apoyo, buscar ayuda en esta sociedad que es cierto, nos presenta más ritos, más retos, más retos de complicados que a veces nos pudieran abrumar y asustar. Pero es cierto que también del otro lado existe más apoyo, existen instituciones que están más apegadas a la familia, hay más herramientas, pudiéramos decir que el Internet nos está abriendo para muchas cosas desagradables, pero también para información positiva que nos puede ayudar a, de entrada, saber que no estamos solos y que nuestro hijo tiene su propio espacio, lo podemos acompañar. Claro.
Muy bien, pues muchas gracias Marcos Valadez que nos estuvo hablando hoy de este interesante tema y pues esperamos que sea esta la primera de muchas que vengas aquí a visitarnos y que vengas a compartir tu conocimiento con nosotros y con la audiencia. Muchas gracias. No, hombre, gracias por la invitación. Hasta luego. Que estés Gracias, bien. gracias.